Compartimos nuestros datos personales en prácticamente cualquier contexto. Al hacer trámites gubernamentales, cuando firmamos un voucher, contratamos un servicio, incluso en alguna consulta médica de rutina. Nuestro nombre, domicilio y medios de contacto como teléfonos, correos o redes sociales quedan bajo el resguardo de personas ajenas a nuestra vida. ¿Sabemos si hacen mal uso de estos datos? Queda claro que en ocasiones estas bases de datos son vendidas a particulares para algún fin comercial. De otra manera no entenderíamos llamadas a nuestros celulares de compañías de la competencia ofreciendo cambiarnos con estas. Existen dos leyes que nos protegen del uso indebido o no autorizado de nuestros datos. Por eso también es usual que nos pidan firmar avisos de privacidad donde las compañías o instituciones se comprometen a reservar el uso de nuestra información de manera adecuada. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establecen múltiples garantías para los ciudadanos y sanciones para quienes las incumplan. Pero estas leyes no necesariamente se cumplen y de hecho los ciudadanos somos vulnerables al jugoso negocio de la venta de nuestra información. La encuesta nacional sobre protección de datos personales reveló que el 60% de la población considera que la solicitud de sus nombres y contactos no está estrictamente relacionada con el trámite, compra o servicio que realizan. Por otro lado, el estudio Privacidad en México hecho por la consultora PwC reveló que el 43% de las empresas declaró haber perdido por robo o fuga la información, y menos de la mitad de estas cuentan con un sistema de políticas y procedimientos de seguridad de la información. Ante este panorama, ¿cómo podemos proteger nuestros datos o bien demandar su protección? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sigan participando a través de nuestras redes sociales. Doy la bienvenida a Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También nos acompaña Fernando Román. Él es especialista en ciberseguridad y socio de la consultora PwC. Gustavo Parra, bienvenido también, secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Bienvenidos. Iniciaría con una cuestión. Gracias, buenas noches. ¿Cuáles son los principales riesgos en materia de protección de datos en México? Tenemos una ley que se conoce no tanto como desearíamos y que no necesariamente se cumple. ¿Quién quiere empezar? Bueno, los riesgos, si quieren, comentamos un poco, son varios, ¿no? Principalmente perder control de nuestra información. Yo creo que este derecho surge precisamente como una idea de empoderar al ciudadano y de que puedas tener una cierta facultad de control y disposición de tus datos, de que sepas qué tienen de ti las autoridades, las empresas, los particulares. Y ese es el primero, ¿no? Que no sepas a dónde están tus datos y qué pasó con tus datos. Fernando Román, ¿cuál es tu visión como consultor de los riesgos a los que estamos expuestos principalmente en la protección de datos en México? Bueno, uno de los grandes riesgos que hoy vivimos en nuestro país, me parece, es que al venir la tecnología creciendo rápidamente, y el impacto que tiene este crecimiento y la información que recabamos como empresas en el sector empresarial de los particulares, pues cada vez es mayor. Entonces, el aumento de esta recolección de datos de los ciudadanos es uno de los riesgos que corren las empresas y a la vez los ciudadanos. Otro de los riesgos importantes, me parece, es que el desconocimiento de cuáles son mis derechos y cómo puedo proteger mi información, pues se convierte en algo crítico y algo que tenemos que hacer para disminuir esto podría ser el educar cómo estamos educando a los ciudadanos, a las empresas para que protejan estos datos. Sí, veía en la encuesta del INEGI sobre datos y protección de datos y acceso a la información que justamente, pues, 53% más o menos de la población sabe que existe una ley que da ciertas garantías para que te protejan los datos. Y en este caso, Elsa Viviana, ¿de dónde vienen los principales fugas de información? ¿De las instituciones de gobierno o de los particulares?
Yo creo que de ambos. Lo primero que tiene que tener conciencia las personas es que lo que está colocando ahí no solamente es información, es su vida privada. Entonces, los principales riesgos que tiene el que tú coloques tu información donde quiera que la quieras poner o a quien se la quieras proporcionar, lo que estás dando eres tú. Lo que estás proporcionando ahí eres tú, es tu vida. Entonces, el principal riesgo es que no sepas que lo que estás haciendo ahí tiene una implicación. ¿Qué debes hacer para protegerlo? Pues conocer toda la normatividad que existe, cómo está protegido todo esto para que tú seas consciente de que lo que estás proporcionando te genera una responsabilidad porque va a implicar un manejo por cualquiera de aquellas personas que tengan acceso a esa información de generarte una situación en la que te coloques tú. Al tú proporcionarle tu información y no ser consciente de lo que estás dando, genera que esa información pueda ser tratada de una manera que te implique algún daño, que te implique algún perjuicio, que te implique alguna situación en la que tú te estás colocando también por desconocimiento y también por desconocimiento se colocan todos estos que no sepan tratar adecuadamente tu información. Ahora ya estamos en este punto que es la consecuencia. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para reclamar que esa información sea bien utilizada? O sea, ¿cuáles son las garantías? ¿Existen? Bueno, respecto al mundo, digamos, de los particulares, al mundo privado, si tú le diste información a cualquier empresa, a la pizzería de la esquina, a tu banco, a tu aseguradora, etcétera, tienes diversos mecanismos que te da la ley. Primero, lo que decía yo hace rato, conocer qué tienen de ti. Para eso existen los famosos derechos ARCO, el acceso. Tú le puedes preguntar directamente a cualquiera de estos particulares, a tu doctor, a tu contador, a tu psicólogo, a la empresa que le diste la información. Oye, ¿qué tienes de mí? Dame un listado de la información que tienes de mí, todo lo que tengas de mí y te lo tiene que dar. Si no te lo da, entonces puedes acudir ante el INAI, en este caso, ya sea directamente en las oficinas o por los medios electrónicos que tenemos en la página del instituto y presentar una solicitud de protección de derechos o una denuncia y donde digas, oye, no me lo quisieron dar o, ¿sabes qué? Esta empresa tengo ciertos elementos para decir o para afirmar que está usando mal mis datos. Tienes esos mecanismos, el INAI puede hacer una investigación, requiere a la empresa, entra en un procedimiento muy puntual de investigación y verificación y tenemos un procedimiento final que es el de imposición de sanciones para multar o apercibir a las empresas, a los particulares, cuando hayan efectivamente dado un tratamiento indebido a tus datos. Entonces tienes esos mecanismos y en el caso de las autoridades, si son federales, también ante el INAI y si son locales, ante el órgano garante digamos, del estado donde vivas. Ahora, se oye extraordinariamente bien porque eso es lo que establece la ley, esa es la garantía de protección que tenemos. Sin embargo, en las empresas no hay todavía como esta cultura incluso de dar el aviso de privacidad. Creo que hemos avanzado de una manera importante. No quiero ser mezquina también en este reconocimiento que claro que lo hemos visto, lo vivimos como ciudadanos. Claro. Pero hay muchas empresas que no tienen ni siquiera alguien que se encargue de procesar esos datos. Sí, me parece que hay dos vertientes importantes. Una, la que bien comentabas, que como ciudadanos conozcamos bien los derechos que tenemos, que reconozcamos la ley que las autoridades ponen a nuestra disposición para hacerlos valer. Y por otro lado, las empresas que tratamos los datos de los particulares y que de alguna forma hemos venido avanzando en todos los sectores, me parece. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Como bien dices, en las empresas se hizo un gran esfuerzo cuando esta ley vino a normar el tratamiento de los datos personales y se hizo un esfuerzo importante. Al final, las empresas tienen que reconocer que este esfuerzo tiene que ser continuo. Bueno, vamos a ver algunos comentarios que nos han llegado a través de redes sociales. Este que dice, el uso de datos personales con fines distintos a los que confiadamente damos amenaza la seguridad. Y otro que dice, somos demasiado confiados, a la menor provocación damos teléfonos, correos, nombre y hasta domicilio
falta que se cumpla la ley, pero también que seamos más conscientes como usuarios. Elsa Vivian, ¿estarías de acuerdo con estos comentarios? Efectivamente, no somos conscientes de que lo que estamos proporcionando es nuestra vida, lo que estamos haciendo ahí es nuestra responsabilidad en primer lugar. Aquí hay un tema en el que podemos tener un marco legal, de hecho en México lo tenemos ya el marco legal a nivel federal, como bien se comentó aquí, a nivel local también, para abarcar todos los ámbitos, desde el ámbito privado hasta el ámbito público, pero falta que la gente lo conozca, que la gente se involucre y que sea responsable de que debe cuidar sus datos personales. Es lo primero que hay que poner hincapié. Por eso el comentario que se hace en redes es muy acertado, porque nosotros no estamos asumiendo esa responsabilidad, sin perjuicio de que haya también mecanismos de gobierno a través de legislados a través de esta normatividad, normados de esa manera, para poder, a su vez, quienes tratan nuestra información, poder protegerla derivado de las acciones que tienen. Y hay que darse cuenta también si en el aviso estás autorizando, porque a veces no nos damos cuenta, si esa información puede transmitirse a un tercero. Sí, tiene otros Y en un momento dado, desde un inicio decir, oye, no quiero que la compartas. Es más, no quiero tampoco que me estés molestando con publicidad o con tus promociones. Simplemente no quiero. Y eso lo deben de respetar. Si no lo cumplen o si no te hacen caso, también puedes presentar una denuncia por esto. Vamos a ver cómo va el sondeo que hicimos en redes sociales. Preguntamos, ¿qué datos personales te preocupa más compartir por el riesgo de que sean mal utilizados? La mayoría respondió que los datos bancarios. Vamos a un corte. Recuerden que el debate se construye desde ustedes. Sigan participando. Volvemos. ¿Qué tanto protegen nuestros datos las empresas en México? Vamos a ver esta información que arrojó el estudio de la privacidad en México 2016, elaborado por la consultora PwC. Bueno, el 88% de las empresas que consultaron dijo que habían iniciado prácticas en materia de privacidad y protección de datos personales. Un alto porcentaje, el 43%, reconoció que se han visto en situaciones que implican pérdida o robo o bien fuga de información. De estos incidentes, en no más del 25% de los casos se afectaron los datos personales. Este estudio también reveló que las principales causas de estos problemas se debieron en su mayoría a la negligencia de los empleados, en un 64%, o bien a extrabajadores maliciosos, a los ataques cibernéticos también, entre otros, que eso es en un 36%. Esa es una realidad también que ya veíamos desde el primer bloque. Está la ley, se conoce, hay sanciones, pero también hay un gran desconocimiento por parte de las empresas de tener métodos. No sé si quieres agregar algo más. Es una implicación que las empresas deben de continuar administrando conforme evoluciona la tecnología, nuevas maneras de hacer negocio, nuevos servicios que las empresas ponen a disposición de los consumidores. La información viene creciendo también. Entonces, esto complica mucho para las empresas el poder gestionar la protección de los datos. Sin embargo, el tener procesos continuos a través de los cuales puedan las empresas proteger la información, darse cuenta que no hay información están recolectando de sus consumidores, de los particulares, pues sería muy, muy importante que pusieran mucha atención en cómo se están gestionando, cómo se están ejecutando esos procesos y que la revisión de estos sea continua. Gustavo. Sí, a mí me parece que la ley de protección de datos da una base muy importante y es de alguna manera también una garantía para las empresas que la cumplan, porque eso además les va a ayudar, por ejemplo, a evitar o a aminorar los riesgos de la ciberseguridad. Ahora sabemos de ataques, de vulneraciones, no menos estos días ha habido ataques al sistema financiero y bancario concretamente. Y eso tiene que ver también con, pues, finalmente esta evolución que se mencionaba de la tecnología, en donde si las empresas tienen cubiertos el cumplimiento de los principios de protección de datos personales y los deberes, que uno de los deberes fundamentales es el de seguridad, tener muy claro tus medidas físicas, tus medidas administrativas, quién, cómo puede acceder a la información, tus medidas técnicas, ¿no? Que tengas actualizado tus antivirus, tus diversos
los Medidas de perímetros y protección. medidas de seguridad. Todo eso va a hacer que sea menos riesgoso. El principio de responsabilidad también de la ley de datos implica que estés capacitando a tu personal. El dato que ahí dabas, en buena medida, es por errores o negligencias de los propios empleados que abren la puerta. Así es. Todos estos ataques del año pasado del WannaCry y de otro tipo de malwares y de problemas se dieron principalmente pues porque alguien le abrió la puerta, el más incauto. Cayó Ahora, en ¿qué la- en tanto la ha red. sancionado el INAI a los particulares por incumplimiento de la ley? Porque ese sería un buen dato también para saber Claro. qué tan efectiva se hace la ley una vez que alguien se Claro. queja, ¿no? Mira, Claro. una vez que entró en vigor la ley y a la fecha, más o menos hemos aplicado cerca de 360 millones de pesos en multas, digamos, histórico. Ha habido multas a empresas o bancos en particular de alrededor, el más alto ha sido de 32 millones de pesos, y hay multas, cada uno de acuerdo también con su capacidad económica, se va graduando, pero ha habido un incremento en los últimos, yo diría, 4 años de cerca de un 600% en el número de procedimientos. Es decir, cada vez la gente se anima a denunciar más y también hemos, digamos, abierto nuestros canales de recibir denuncias, de recibir una serie de quejas, precisamente para que haya una actuación de la autoridad. Los sectores más verificados y más sancionados tienen que ver con el sector financiero y de seguros, tienen que ver con comercio al por menor, tienen que ver también con medios o empresas que se dedican a manejo masivo de información, es decir, call centers, operadoras telefónicas. Ese tipo de empresas son las que hemos sancionado en mayor medida. Y bueno, obviamente nuestro enfoque no es inquisitorial, ¿no? Es un enfoque, en el INAI siempre ha sido un enfoque preventivo, de buscar que se cumpla con la ley, pero también de mandar un mensaje que la gente sepa que cuando alguien no está cuidando tus datos, hay una autoridad que actúa y que sanciona. Y eso también es importante. Ahora, otro punto importante que me gustaría sobre todo tocar contigo, Elsa, Viviana, es la Ley de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información de Sujetos Obligados, que se acaba de publicar en la Gaceta de la Ciudad de México y que parece, en opinión de algunas entidades, que se extralimitó, está en la Suprema Corte. ¿Por qué se extralimitó? Porque viola los derechos humanos. A ver, esta impugnación tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que se acaba de publicar en la Ciudad de México y la hizo valer la Comisión de Derechos Humanos de la misma Ciudad de México. El tema tiene que ver con situaciones que garantizan o no garantizan la protección de este derecho humano. Y son varios puntos, si me permites rápidamente los voy a enunciar. El primero tiene que ver con la cuestión de la cancelación, del tema de recabar el consentimiento en algún supuesto, y también tiene que ver con el aviso de privacidad y dos aspectos de accesibilidad. Uno para personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad, y el otro por el tema de indígenas, ¿no? Que se pueda contestar el ejercicio de este derecho en lenguaje de la persona que lo está solicitando. Hay aquí algunas cosas que valorar, por ejemplo, en el caso de la impugnación que se hace al artículo 15, que tiene que ver, este es muy interesante y yo creo que les va a llamar la atención, porque considera la Comisión de Derechos Humanos que el recabar de manera ilícita información, con el solo hecho de poder demostrar que se avisó a la persona que se le recaban sus datos y que si se puede dar tratamiento a estos, ya se puede hacer lícito la manera en la que fueron recabados. La comisión considera, y a mí me parece que tiene razón, sobre todo porque ya hay jurisprudencia al respecto de la Corte, que no se puede con esa sola intención de avisar o inclusive que la persona dé su consentimiento para recabar esa información, que se considere o se convierta en lícito el haberlos obtenido de manera ilícita. O sea, eso no puede ser. Y otro sobre el de la cancelación, ¿no? Los requisitos para que proceda. Lo que señala la ley de la Ciudad de México son requisitos de procedencia o de procedibilidad para poder darle trámite a la cancelación. Considero yo que aquí será un tema de interpretación porque no serán limitativos, ¿no? Meramente enunciativos, pero bueno, igual y dice la Comisión de Derechos Humanos que no debe precisarse eso, que debe ser un tema amplio, que se considere que se puede ejercer esa cancelación. Y lo demás, pues tiene que ver con construir herramientas, ¿no?
esas herramientas de accesibilidad tanto para personas con algún tipo de discapacidad, o grupos vulnerables que luego no es fácil que accedan. Gustavo, pedir el uso de la palabra y rápidamente porque tenemos que ir a ver los comentarios de solamente poner en contexto que hay este ejercicio de acciones de inconstitucionalidad porque es un derecho humano. Y es un derecho humano de los más recientes que tenemos los mexicanos. Apenas en el 2009 se, digamos, subió a la Constitución, tomó carta de naturaleza. Y esto implica que nuestro derecho debe poder ser ejercido y respetado de la misma forma, sea que tú le des los datos a una institución pública de cualquier orden de gobierno o a un privado, a un particular. Y entonces estas leyes que ahora tenemos, digamos, tienen que tener los mecanismos armonizados, homogéneos, para que no un habitante de la Ciudad de México lo ejerza o tenga limitado su derecho en cierta forma y a lo mejor el de Estado de México, el de Jalisco de otra forma. Y en eso yo creo que la Corte pues hará un análisis completo, un análisis precisamente de todo nuestro marco jurídico federal, general y en lo local para armonizar y entonces darnos a todos una serie de criterios. Fernando Román, tú como consultor, ¿en dónde encuentras las mayores resistencias? Porque no nada más es en la Ciudad de México. Digo, sabemos que ninguna ley local puede ir en contra de la Constitución y sin embargo los legisladores locales parece que no lo toman en cuenta y entonces vienen estos recursos de inconstitucionalidad. ¿Por qué crees que haya resistencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la obligación del gobierno, de las entidades gubernamentales para dar la información a los ciudadanos? Pues más bien creo que de lo que estaban comentando, el tema está en centrarse bien en cómo se van a establecer los mecanismos, como bien decías, Gustavo, para lograr armonizar ambas leyes. Entonces, esta ley, al parecer, está estableciendo una serie de requisitos que la ley general no tiene y que no se considera que sean, pues desde luego que más garantistas. Yo, la verdad, en lo personal, y esta es una manera de adelanto, considero que sí tiene razón la Comisión de Derechos Humanos, pero vamos a ver qué dice la Corte, ¿verdad? Es la Corte quien interpretará, pero me parece que en ese contexto de protección, de verdad, de una garantía absoluta de esto, sí deberíamos hacer ajustes a estos artículos. Vamos a ver comentarios en redes sociales y ya después conclusiones porque estamos llegando ya al final del programa. Que dice, México ha avanzado en la protección de datos, sin embargo no confío en que al firmar los avisos de privacidad efectivamente se cumplan. Y otro comentario que dice, ¿cómo se le puede hacer para que los ciudadanos sepamos qué información tienen de nosotros en dependencias de gobierno? Si quieren agregar algo a estos comentarios y conclusiones, empezaría contigo porque te toca el turno. Sí, bueno, es importante que como ciudadanos, les decíamos al principio, tomemos cuenta que la información es de nosotros. Es como darle las llaves de mi casa a alguien que no conozco. Y eso es importante. Y eso lo hacemos increíblemente. No le damos las llaves de nuestra casa a cualquier persona. Y lo mismo pasa con nuestra información. Y todavía es más crítico porque hoy con el uso de la tecnología, las redes sociales, nuestra información la damos muy fácil. Y eso es lo que entendemos, lo que tenemos que empezar a controlar. Y del lado empresarial, me parecería que hay que redoblar el esfuerzo para continuar protegiéndonos como empresas a la hora de proteger los datos de terceros, verificar bien qué información estamos transmitiendo a otro tercero que le tenemos que hacer, también pedirles que sean corresponsables sobre la protección de la información que le estamos confiando. Gustavo. Muchas gracias. Bueno, sobre las preguntas, me parece que lo más importante es preguntar, es ejercer tus derechos. ¿Cómo puedo saber? Preguntando. Y están los formatos en todas las páginas web electrónicas de cada dependencia. Debe haber un formato, debe haber un mecanismo con el cual preguntar. También está la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una plataforma que te permite desde tu computadora o en algún café internet, etcétera, ir y preguntar. Y te contestan por esa misma vía. Y realmente los tiempos en las estadísticas, al menos del año pasado, por ejemplo, cuando el promedio de respuesta en acceso en los sujetos federales es de 6 a 7 días.
Es realmente digamos, un tiempo, me parece, bastante razonable, bastante prudente, en donde tú preguntas, oye, ¿qué datos tienes de mi dependencia, ISSSTE, IMSS, en fin, cualquier sujeto obligado, y te deben de contestar. Y es un derecho que sirve para muchas cosas. Puedes conocer tu expediente escolar, tu expediente médico, que tiene el gobierno, el que tiene tu doctor o cuando fuiste a algún hospital. Te permite conocer información que a lo mejor tienes dispersa y que necesitas revisar, por ejemplo, para tu pensión o para ejercer algún otro derecho. Entonces, realmente tiene aplicaciones muy concretas. Ojalá se utilice, y lo más importante es ese llamado a los ciudadanos a que cuiden su información, a que antes de subirla a una red social, antes de subir una fotografía, antes de, incluso cuando son menores de edad, con mayor razón hay que tener cuidado, hay que ser muy conscientes. Generalmente queremos mostrar a nuestros hijos, queremos presumirlos un poco. Piensen antes de hacer eso, porque esa información pierdes control. Conclusiones. Gracias. Yo la haría en dos vertientes, con dos comentarios. Primero, desde el punto de vista del mundo virtual y lo que proporcionamos a todos los particulares derivado de los servicios que nos ofrecen, es que tomes en cuenta que generas crees que estás generando una vida alterna en lo virtual que no va a tener implicaciones en lo físico, y sí lo tiene. Sí tiene muchas implicaciones en tu mundo real. Por tanto, una recomendación que de hecho no es mía, pero es una frase que me encanta y que me robé de alguien, que dice, que dice que lo que no haces en tu vida física, no lo hagas en el mundo virtual. Ten mucho cuidado con ese tema. No son dos vidas, es una sola, es la tuya, que juegas también con ella a través de la tecnología y que debes aterrizar. Lo que no haces aquí en lo físico, no lo hagas en lo virtual, aterrízate, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes por dar todas sus opiniones. La privacidad de datos es esencialmente un derecho. La cultura de protección debe de empezar por nosotros mismos. ¿A quién le compartimos nuestra información? ¿Para qué? ¿Qué uso le dan? No solo nos falta una mejor cultura de protección de datos, también requerimos enterarnos que tenemos garantías de protección. Así lo revela la encuesta nacional de acceso a la información pública y protección del INEGI que hizo en el 2016. Entre el 54 y 57% de las personas dijeron haber escuchado que existe una ley que protege nuestros datos personales. El resto no tiene idea. Nos vemos en la próxima emisión, antes en las redes sociales. Muy buenas noches.